Un recolector encuentra a un bebé abandonado entre la basura. 20 años después, ella regresa para hacer justicia. El silencio de la madrugada fue interrumpido por el llanto débil y desesperado de un bebé. Entre bolsas de basura rasgadas, restos de comida y escombros esparcidos por el suelo, una recién nacida se agitaba dentro de un paño sucio, abandonada para morir. El frío cortante de la noche hacía que su piel temblara y sus frágiles bracitos se movían en busca de calor. Sus pequeños pulmones, aún débiles, intentaban luchar contra el cruel destino que le había sido impuesto. Pocas horas antes, una mujer de apariencia cansada y mirada vacía caminaba con pasos apresurados por las calles desiertas. Christian, una mujer joven pero desgastada por la vida, sostenía el frágil bulto en sus brazos con una expresión indescifrable. El bebé lloraba bajito, como si suplicara protección, pero la mujer no dudó. Sin mirar atrás, se agachó, depositó a la niña entre las bolsas de basura y con un suspiro largo y pesado, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. No quería a esa niña. Nunca la quiso. Tener un hijo significaba un obstáculo para su ambición. Con la bebé fuera del camino, finalmente, podría buscar la vida de riqueza y poder con la que siempre soñó. Para Christian, la niña no era más que un error del que necesitaba deshacerse. Horas después, cuando los primeros rayos del sol aún no habían aparecido, un hombre de edad avanzada empujaba un carrito de metal oxidado por las calles. Joan era un recolector de reciclables, un hombre humilde que vivía de los restos de la ciudad, pero que nunca había perdido su compasión. Sus ojos atentos siempre buscaban objetos de valor entre los escombros, pero aquella madrugada encontró algo mucho más valioso. El sonido débil y tembloroso hizo que se detuviera de repente. Miró a su alrededor, frunciendo el ceño, tratando de entender de dónde venía aquel llanto. Dio algunos pasos vacilantes hasta una pila de basura y, para su horror, vio un pequeño bulto moviéndose. Su corazón se aceleró. Con manos temblorosas, apartó las bolsas de basura y encontró a la bebé. Su piel estaba helada, su carita sucia y marcada por el dolor del abandono. Sus diminutos ojos, aún hinchados, se abrieron levemente, como si reconocieran a un posible salvador. «Dios mío», murmuró Joan sintiendo el corazón apretarse en su pecho. ¿Cómo alguien pudo hacerle esto a un ser tan indefenso? Sin pensarlo 2 veces, se quitó su propia camisa para envolver a la niña, tratando de calentarla con su cuerpo. La pequeña agarró instintivamente uno de sus dedos arrugados, y Joan sintió las lágrimas llenar sus ojos. «Vas a estar bien, pequeña. Te lo prometo». Sabiendo que no podría cuidarla solo, Joan corrió por las calles aún dormidas hasta un orfanato que estaba a unas pocas cuadras. Golpeó la puerta con fuerza, ignorando el dolor en sus articulaciones envejecidas. Minutos después, una monja abrió la puerta, asustada por la visita inesperada. «Por el amor de Dios, señor, ¿qué ha sucedido?». Él abrió los brazos revelando el pequeño ser que sostenía contra su pecho. «Encontré a esta niña en la basura. Iba a morir». La monja quedó boquiabierta. Con delicadeza, tomó a la niña de los brazos de Joan y la llevó adentro, donde otra monja corrió a buscar mantas y un poco de leche tibia. «¿Cómo alguien puede hacer algo así?», susurró una de las monjas, indignada, mientras acariciaba la cabecita del bebé. Joan permaneció parado en la puerta, sin saber si debía irse o quedarse, para asegurarse de que la niña estaría bien. En el fondo, sentía que de alguna manera era su deber protegerla. La bebé recibió atención inmediata. El médico que atendía el orfanato fue llamado de urgencia y constató que, milagrosamente, a pesar del frío y las condiciones precarias, la niña estaba relativamente sana. «Tuvo suerte», dijo el médico mientras auscultaba el pequeño corazón de la recién nacida. «Si hubiera permanecido allí unas horas más, no habría resistido». Una de las monjas suspiró. «¿Qué vamos a hacer con ella?». «Cuidarla, como hacemos con todos los niños que llegan hasta nosotros», respondió la Madre Superiora. Y así, la niña fue registrada en el orfanato, sin nombre, sin historia, sin familia. El orfanato le dio un nombre, Sofía,
que significa sabiduría. En sus primeros años de vida, Sofía creció rodeada de otros niños que también habían sido abandonados. Algunos fueron dejados en las escaleras del orfanato, otros traídos por policías o asistentes sociales. Todos cargaban sus propios dolores, pero pocos tenían una historia tan cruel como la de Sofía. Aún sin saber de dónde venía, Sofía siempre sintió que algo faltaba. Cuando creció lo suficiente para entender su historia, el dolor del abandono se convirtió en un peso en su corazón. No podía aceptar la idea de que su madre simplemente la hubiera arrojado como si fuera basura. ¿Por qué ella me hizo esto?, preguntó un día a João, quien seguía visitando el orfanato, para llevar juguetes hechos con materiales reciclables a los niños. Él suspiró, pasándose la mano por su cabello grisáceo. No lo sé, mi pequeña. Algunas personas no saben valorar lo que realmente importa. Pero eso no define quién eres. Sofía lo miró, sintiendo algo diferente. Él no era su padre, pero tal vez era la única figura paterna que había conocido. Los años pasaron y Sofía se convirtió en una niña inteligente, curiosa y determinada. Pero algo dentro de ella nunca sanó. La necesidad de respuestas crecía cada día y en el fondo algo más comenzaba a formarse en su corazón. Un profundo deseo de justicia. Quería saber quién era su madre y, sobre todo, quería que ella sintiera en su propia piel el dolor que Sofía cargaba todos los días. Lo que no sabía era que el destino estaba a punto de poner esa respuesta en su camino, de una manera que cambiaría su vida para siempre. Los días en el orfanato pasaban lentamente para Sofía, pero poco a poco aprendió a llamar a aquel lugar su hogar. El ambiente era simple pero acogedor. El viejo edificio, con sus paredes descascaradas y ventanas de madera que crujían con cada brisa, albergaba a decenas de niños, cada uno con una historia marcada por el abandono, el sufrimiento y, en algunos casos, la esperanza de un futuro mejor. Desde el día en que fue rescatada, Sofía se convirtió en una de las favoritas de las monjas, quienes veían en ella un espíritu resiliente y una mirada profunda, siempre llena de preguntas no dichas. João, el recolector que la encontró, nunca dejó de visitarla. Siempre que podía le llevaba pequeños regalos hechos con materiales reciclados, muñecas de trapo, carritos de lata, pulseras coloridas hechas con cintas viejas. «Tienes un corazón fuerte, mi pequeña», le decía cada vez que veía a Sofía mirando al horizonte, perdida en pensamientos. Pero Sofía nunca se detenía demasiado a pensar en sí misma. Su mente siempre estaba inquieta, buscando respuestas para preguntas que nadie parecía dispuesto a responder. Un día, cuando tenía unos 6 años, reunió el valor suficiente para preguntarle directamente a la Madre Superiora lo que sabía sobre su pasado. «Madre». Su voz salió vacilante y apretó sus pequeñas manos sobre el delantal simple que vestía. «¿Sabe quién me dejó en la basura?». La madre suspiró y se sentó en un viejo banco de madera. «Hija mía, hay cosas que quizás sea mejor no saber». «Pero yo quiero saber», insistió Sofía con la voz entrecortada por la frustración. La madre dudó por un momento y luego se levantó. Fue hasta un cajón en su despacho y sacó un sobre amarillento. Dentro había solo un pequeño papel con un mensaje escrito apresuradamente. «No puedo cuidar de ella. Perdóname». Sofía sostuvo el papel con sus manos temblorosas. Eso era todo. Solo una frase fría e impersonal, descartándola como si fuera una carga. Su pecho se oprimió y por primera vez sintió un peso diferente dentro de sí. Una mezcla de rabia y tristeza que aún no sabía cómo nombrar. La vida en el orfanato era una rutina de estudios, tareas domésticas y juegos con los otros niños, pero en el fondo todos soñaban con algo: ser elegidos por una familia. Sofía vio a muchos niños ser adoptados a lo largo de los años. Algunos se iban felices, tomados de la mano de sus nuevos padres, otros partían llorando, asustados por lo desconocido. Pero ella siempre se quedaba, hasta que en un día lluvioso apareció una pareja. Marcos y Elena eran un matrimonio de clase media, sin hijos, que buscaban un niño para completar su familia. Eran amables y sonrientes, pero Sofía notó algo diferente en sus ojos.
un brillo de expectativa y tal vez de necesidad. Cuando hablaron con ella por primera vez, Sofía sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Parecían buenas personas, pero ¿realmente la querían? ¿O la desecharían? De nuevo cuando ya no fuera conveniente. Nos gustas mucho, Sofía, dijo Elena tomando sus pequeñas manos. Nos encantaría llevarte a casa. El corazón de la niña latió con fuerza. Aquel momento que tanto había esperado finalmente había llegado. ¿Tendría un hogar de verdad? El proceso de adopción fue rápido. Las despedidas en el orfanato fueron emotivas. Juan, el viejo recolector, apareció con un regalo especial. Un pequeño amuleto hecho de metal reciclado con un dibujo de una estrella grabado. «Para que nunca olvides que naciste para brillar», le dijo abrazándola. Sofía sostuvo el amuleto contra su pecho y se prometió a sí misma que nunca olvidaría. Cuando subió al auto de sus nuevos padres, miró por la ventana, viendo cómo el orfanato desaparecía lentamente. Una nueva vida la esperaba, pero algo dentro de ella susurraba que su viaje estaba lejos de terminar. La casa de Marcos y Elena era cómoda. No era lujosa, pero lo suficientemente espaciosa como para que Sofía tuviera un cuarto solo para ella, algo que nunca había imaginado. La cama era suave, los juguetes eran nuevos y siempre había un delicioso aroma a comida casera en el aire. Sin embargo, a pesar del cariño que recibía, Sofía no lograba sentirse completamente en casa. Las preguntas sobre su pasado seguían rondando su mente. Una noche, mientras estaba acostada en su cama, mirando el techo oscuro, un pensamiento cruzó su mente. ¿Y si mi madre sigue por ahí? ¿Pensará en mí? No quería solo respuestas. Quería justicia. Y quizá quería que su madre sintiera un poco de lo que ella había sentido todos esos años. Lo que Sofía no sabía era que su deseo estaba más cerca de cumplirse de lo que imaginaba. La adolescencia de Sofía estuvo marcada por una dualidad que la atormentaba cada día. Por un lado, vivía rodeada de comodidades y oportunidades en la casa de los Saldaña, donde estudiaba en las mejores escuelas y frecuentaba los mejores círculos sociales. Por otro lado, cargaba dentro de sí un vacío persistente, una pregunta sin respuesta. ¿Quién soy realmente? A pesar del cariño de sus padres adoptivos, Marcos y Elena, Sofía nunca lograba sentirse completamente parte de la familia. Su relación con Luana, su hermana adoptiva, oscilaba entre momentos de complicidad y tensión. Luana, acostumbrada desde siempre a ser el centro de atención, comenzó a mostrar signos de envidia a medida que Sofía crecía y destacaba en la escuela y en los deportes. Pequeñas pullas y actitudes pasivo-agresivas se volvieron frecuentes y, con el tiempo, Sofía empezó a darse cuenta de que, por más que se esforzara, jamás sería tratada de la misma forma que Luana. La revelación de que Luana también era adoptada solo aumentó sus dudas. Si mis padres adoptivos no hacen distinción entre hijas biológicas y adoptivas, ¿por qué siempre siento que hay un abismo entre nosotros? La pregunta resonaba en su mente, en cada cena silenciosa, en cada elogio sutil a su hermana, en cada ocasión en la que sentía que realmente no pertenecía a esa casa. A los 16 años, Sofía tomó una decisión: descubrir todo sobre su pasado. La asentó. Información en el orfanato era limitada, pero un detalle llamó su atención. En el registro de su llegada al refugio figuraba el nombre de Juan, el recolector que la había encontrado. Durante años, Sofía siempre le tuvo cariño, pero nunca había pensado en buscarlo más allá de algunas visitas esporádicas. Ahora, sin embargo, él podría ser su única pista sobre su verdadera identidad. Después de investigar un poco y hacer algunas preguntas discretas en el barrio donde estaba el antiguo orfanato, Sofía encontró a Juan. Estaba más viejo, con el cabello canoso y marcas del tiempo en el rostro, pero sus ojos seguían siendo los mismos, bondadosos y sabios. «Sabía que algún día vendrías a buscarme para hablar de esto», dijo él. Después de escuchar lo que Sofía quería saber, ella se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. «¿Sabes quién me dejó allí?» Juan suspiró y se rascó la barba, como si pesara sus palabras antes de responder. «No vi quién te dejó, mi pequeña.
Solo recuerdo haberte encontrado allí, en medio de la basura envuelta en un pedazo de tela sucia. Pero vaciló por un instante. Pregunté a algunas personas del barrio en aquella época. Hubo rumores sobre una mujer que apareció esa noche, vestida con ropa elegante pero que parecía nerviosa. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sabes su nombre? João negó con la cabeza. No, pero algunas personas dijeron que era joven y muy hermosa. Parecía alguien de la alta sociedad. Esa información fue suficiente para que Sofía comenzara a seguir una nueva pista. Pasó los meses siguientes investigando registros de la época y haciendo preguntas discretas. La búsqueda fue difícil, pero poco a poco, las piezas de la verdad comenzaron a encajar. Una pista la llevó hasta la ciudad donde había nacido. Usando documentos antiguos y registros hospitalarios, Sofía logró descubrir el nombre de su madre biológica, Cristián Albuquerque. El hallazgo fue un impacto. Cristián no era una persona cualquiera. Era una mujer poderosa, conocida en el mundo empresarial como una de las grandes ejecutivas del país. Elegante, exitosa e influyente, era dueña de una red de empresas en el sector de la moda y los cosméticos. Pero lo que realmente dejó a Sofía desconcertada fue darse cuenta de que Cristián vivía en una lujosa mansión, a solo unos kilómetros de donde había sido abandonada. Nunca estuvo lejos, murmuró para sí misma. Decidida a enfrentar su pasado, Sofía viajó hasta la ciudad donde vivía Cristián. Pasó días rondando los alrededores de la mansión, observando los coches, de lujo entrar y salir, intentando reunir el valor para dar el siguiente paso. Una noche, movida por la rabia y la necesidad de respuestas, decidió acercarse y deslizarse hasta una de las puertas laterales. Solo quería echar un vistazo de cerca, intentar ver a Cristián con sus propios ojos. Pero, antes de que pudiera hacer algo, una voz la paralizó. «¿Qué estás haciendo aquí, Sofía?» Su corazón casi se detuvo. Se giró lentamente y encontró a Luana parada allí, mirándola con una mezcla de sorpresa y algo más. Algo que parecía anticipación. «¿Luana? ¿Qué estás haciendo aquí?» Su hermana adoptiva sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era algo más frío, calculador. Tal vez la pregunta correcta sea, ¿qué estamos haciendo aquí las dos? El estómago de Sofía se revolvió. ¿Qué significaba eso? ¿Luana sabía algo? ¿Por qué estaba allí, frente a la casa de Cristián? Como si ya supiera lo que Sofía intentaba descubrir. La respuesta llegó como un golpe. «Conozco a tu madre desde hace años, Sofía», dijo Luana con un brillo enigmático en la mirada. «Y créeme, no tienes idea de lo que realmente ocurrió». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Sofía. ¿Luana siempre había sabido sobre Cristián? ¿Qué significaba eso? ¿Cómo su hermana adoptiva estaba involucrada con la mujer que la había abandonado? Sofía sintió una mezcla de shock, rabia y traición. Había pasado toda su vida tratando de encontrar a su madre, solo para descubrir que la verdad siempre había estado más cerca de lo que imaginaba. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó con la voz entrecortada. Luana sonrió nuevamente, pero esta vez había algo oscuro en su gesto. «Tal vez sea hora de que descubras quién es realmente tu madre, pero no te sorprendas si la verdad es peor de lo que imaginas». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo estaba muy mal. Y en ese momento supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Los años transformaron a Sofía. Ya no era la niña rechazada, ni la adolescente llena de dudas sobre su identidad. Ahora, a los 24 años, se había convertido en una mujer determinada, inteligente y estratega. Su corazón, que antes estaba lleno de dolor e inseguridad, ahora latía con un único objetivo: venganza. Cristián Albuquerque, su madre biológica, vivía rodeada de poder, lujo e influencia. La empresaria era una de las figuras más respetadas del mundo corporativo, pero detrás de la fachada impecable se escondía un alma fría y calculadora. Sofía sabía que no podía enfrentarse a ella directamente, al menos no todavía. Necesitaba entrar en el juego, infiltrarse en el mundo de su madre.
estudiar cada debilidad y esperar el momento adecuado para dar el golpe final. Sofía pasó meses planeando su acercamiento. Primero, consiguió un puesto dentro de la empresa de Christian Albuquerque Internacional, una de las mayores redes del sector de la moda y los cosméticos del país. Utilizando un nombre falso, Sofía Martins, entró como asistente en 1970, uno de los departamentos menores, lejos de los ojos de su madre. Pero no planeaba quedarse allí por mucho tiempo. Cada semana ganaba más espacio, impresionando a sus superiores con su inteligencia y habilidad para manejar crisis. Pronto fue promovida a una posición más estratégica, donde pudo observar de cerca los movimientos de Christiane. Sofía estudiaba cada paso de la empresaria, entendiendo su rutina, sus relaciones de confianza y sobre todo sus puntos débiles. La primera gran revelación fue que Christian confiaba ciegamente en su mano derecha, Alberto Vasconcelos, un ejecutivo, que aunque leal a su jefa, tenía un pasado turbio. Sofía investigó y encontró pruebas de que Alberto llevaba años desviando dinero de la empresa, protegido por la influencia de Christiane. Mientras se infiltraba en el mundo de su madre, Sofía también decidió usar a Luana como una pieza en su juego. La relación entre ambas se había vuelto más tensa desde que Sofía descubrió que su hermana adoptiva conocía a Christian desde antes que ella. Pero en lugar de confrontarla directamente, Sofía decidió manipularla. ¿Alguna vez has pensado que Christiane nunca te vio como una hija de verdad?, dijo Sofía una noche al encontrarse con Luana. ¿Y tú crees que te ve como su hija?, replicó Luana cruzándose de brazos. No. Pero la diferencia es que yo no me hago ilusiones. Con eso, la semilla de la duda fue plantada. Sofía sabía que Luana siempre había buscado aprobación y amor, y ahora empezaba a darse cuenta de que quizás nunca los había recibido realmente. Poco a poco, Luana comenzó a alejarse de Christiane, lo que preocupaba a la empresaria, y eso era exactamente lo que Sofía quería. El plan de Sofía empezó a desarrollarse con precisión quirúrgica. El primero en caer fue Alberto Vasconcelos. Sofía consiguió pruebas de sus desvíos y filtró la información a los accionistas de la empresa. Christian intentó protegerlo, pero la presión fue demasiado grande. En pocos días, Alberto se vio obligado a renunciar, dejando a Christian más vulnerable que nunca. La confianza dentro de la empresa se rompió. Aprovechando su creciente influencia, Sofía comenzó a difundir rumores sobre la inestabilidad del liderazgo de Christian. Pequeños cambios internos hicieron que la empresaria comenzara a ser cuestionada sobre su capacidad de gestión. Luana se volvió en contra de Christian. Manipulada por Sofía, Luana comenzó a presionar a su madre biológica, exigiendo más espacio en la empresa y cuestionando sus decisiones. Las discusiones entre ambas se volvieron cada vez más frecuentes y la relación, antes sólida, comenzó a resquebrajarse. Christian estaba acorralada. Por primera vez en años, sentía que estaba perdiendo el control. Después de meses de planificación, Sofía finalmente consiguió lo que quería: un encuentro cara a cara con Christian. Pero, a diferencia de lo que la empresaria esperaba, Sofía no estaba allí para pedir favores ni para presentarse como la hija perdida. ¿Quién eres tú?, preguntó Christian al verla sentada en su oficina con una sonrisa enigmática. Sofía cruzó las piernas, observando a su madre como si evaluara a un adversario, alguien que conoce todos tus secretos. Christian entrecerró los ojos. No me gustan las amenazas. Esto no es una amenaza, respondió Sofía inclinándose hacia adelante. Es una advertencia. Durante la conversación, Sofía dejó caer pequeñas pistas sobre todo lo que sabía. Dejó claro que conocía los esquemas ilegales dentro de la empresa, que sabía sobre los desvíos de Alberto y que entendía perfectamente que Christian era una mujer capaz de cualquier cosa por el poder. ¿Crees que me asustas?, Christian sonrió, pero había un leve temblor en su voz. Sofía se levantó y caminó lentamente hacia la puerta. Antes de salir, se giró hacia su madre y dijo: «Ah, una cosa más. Sé que siempre supiste de mi existencia». Christian se congeló. La sonrisa desapareció de su rostro. «¿Qué dijiste?».
Siempre supiste que estaba viva, siempre supiste dónde estaba, y aún así, nunca me buscaste. Cristián abrió la boca, pero no pudo decir nada. Me abandonaste para poder heredar la fortuna de tu padre, ¿verdad? Continuó Sofía con un claro desprecio en su voz. Cristián bajó la mirada por un momento, y eso fue suficiente para que Sofía confirmara que tenía razón. Durante años, Sofía había imaginado que su abandono había sido un error, un momento de debilidad de su madre, pero ahora conocía la verdad. Cristián la había desechado porque era un obstáculo en sus planes. Sofía salió de la oficina con el corazón acelerado. ¿Se sentía vengada? No, pero sabía que la guerra apenas comenzaba. Sofía sentía el sabor de la victoria acercándose. Cristián estaba acorralada. Su reputación se desmoronaba. Su influencia sobre la empresa disminuía cada día. Y Luana, su mayor aliada, ahora cuestionaba su lealtad. Pero Sofía sabía que, en el mundo de Cristiane Albuquerque, nadie caía sin luchar. Estaba preparada para un contraataque. Lo que no estaba preparada era para la verdad devastadora que aún desconocía. La noticia sobre la corrupción dentro de Albuquerque Internacional se propagó como fuego. Los accionistas, furiosos, exigieron que Cristián renunciara a la presidencia para evitar un escándalo mayor. Con las pruebas que Sofía había reunido, la empresaria no tenía escapatoria. La mujer poderosa, que nunca se había doblegado ante nadie, se vio obligada a ceder su posición. La prensa devoraba cada detalle de la crisis y su imagen pública era arrastrada por el lodo. Sofía observaba todo suceder con una mezcla de satisfacción y vacío. Durante años soñó con ese momento, y ahora que finalmente estaba allí, sentía un vacío crecer dentro de ella. Lo logré. ¿Y ahora? Pero Cristiane no se iría en silencio. Esa noche, Sofía recibió una llamada inesperada. Era la propia Cristiane. «Ven a verme. Sé que quieres respuestas». Contra su propio instinto, Sofía fue. Encontró a Cristiane en su mansión, ahora un lugar frío y vacío. Las empleadas habían sido despedidas y Luana, sintiéndose traicionada, había desaparecido. Cristián la esperaba en su despacho con una copa de vino en la mano y una mirada cansada. «Ganaste». Su voz era amarga pero sin rencor. Sofía permaneció en silencio. «Pero antes de que me veas como un monstruo completo, necesitas saber la verdad». Cristián dejó la copa sobre la mesa y miró a Sofía directamente. «No te abandoné sola. Tu padre biológico me obligó a hacerlo». El cuerpo de Sofía se congeló. «¿Qué?» Cristián soltó una risa triste. «¿Crees que me deshice de ti por dinero? No es mentira, pero tampoco es toda la historia. Tu padre era uno de los hombres más poderosos del país y no podía permitirse un escándalo». El corazón de Sofía latía con fuerza. ¿Quién era él? Cristián la observó por un momento antes de responder. «Su nombre es Vítor Ferraz». Sofía sintió el nombre resonar en su mente. Lo conocía. Vítor Ferraz era uno de los empresarios más influyentes e implacables del país. Dueño de un imperio en el sector de infraestructura, su influencia política era inmensa. Cuando se enteró de que estaba embarazada, me dio dos opciones, continuó Cristián, con la mirada perdida. O me deshacía de ti, o él destruiría mi vida. ¿Y elegiste tirarme a la basura?», escupió Sofía sintiendo la rabia consumirla. Cristián bajó la cabeza. «Elegí sobrevivir». La respuesta hizo temblar a Sofía. Durante toda su vida, había odiado a Cristián, culpándola por todo. Pero ahora había otro nombre en la ecuación, otro culpable, Vítor Ferraz. Su verdadero padre. Sofía salió de la casa de Cristián en estado de shock. La lluvia caía con fuerza, pero apenas sentía las gotas frías sobre su piel. Su mente era un torbellino. Pasó años alimentando su venganza contra Cristián, creyendo que ella era la única responsable de su sufrimiento. Pero ahora, un nuevo objetivo se interponía en su camino. Necesitaba saber más. Al día siguiente, comenzó a investigar a Vítor Ferraz. Descubrió que no solo era uno de los hombres más poderosos del país, sino también uno de los más temidos. Su empresa, Ferraz Construcciones,
Estaba involucrada en numerosos proyectos gubernamentales, y su nombre siempre aparecía en rumores de corrupción y manipulación política. Pero lo más impactante fue lo que descubrió sobre su vida personal. Vítor Ferraz tenía una familia, una esposa y 2 hijos, una vida perfecta. Mientras ella creció en el abandono, el odio se apoderó de Sofía de una manera que jamás había sentido. Pensó que su venganza estaba completa, pero ahora entendía que la verdadera batalla apenas comenzaba. No, descansaría hasta mirar a Vítor Ferraz a los ojos y hacerlo pagar por haberla rechazado antes incluso de nacer. Comenta si quieres la parte 2.